Muy buenas noches, que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Hoy es 22 de marzo del año 2019 y como todas las noches es una bendición poder estar transmitiendo en vivo la palabra del Señor. Ayer cumplíamos un año de estar, de haber comenzado con las transmisiones y nos agradamos en el Señor, nos gozamos en el Señor, que nos da la fortaleza, que nos da el ánimo de tratar de hacerlo todas las noches. Como siempre, si lo que compartiremos esta noche es de bendición para su vida, no se quede con ello, también usted compártalo y le invito también a que se suscriba al canal de Facebook, al canal de YouTube. Su palabra no volverá vacía. Saluda a Javi Suazo. Dios me la bendiga, Avi. Dios me la bendiga, Avi. A su hermana también, Gaby. Les quiero mucho. Una familia muy, muy especial. A Isa Maldonado también, a Isita. Le amamos mucho. La iglesia donde pastoreaba el papá de Abby y de Gaby fue la primera iglesia donde a mí me invitaron a predicar fuera de Amor Viviente hace un montón de años. No les voy a decir cuánto, pero hace un montón de años. Roxana Castro, Dios le bendiga también. Pendiente, Roxana, pendiente, mañana sale la encomienda. Y no que no, me gustó poner ese título a la reflexión de hoy. Y no que no. Y no que no. Sabe que los creyentes a veces somos, perdónenme la palabra que voy a usar, pero somos habladores. Y cuando ya vemos que la cuestión se pone seria, ahí nos acordamos que somos hijos de Dios, ahí nos acordamos que Él nos va a librar de la mano del enemigo. Cuando quien se ha metido en el lío somos nosotros solitos. Y no le voy a hablar de ninguna experiencia personal, aunque he pasado por esa varias veces. Le voy a hablar de lo que dice la Escritura. No, tanto no, Roxana. 30 años todavía no. Números 14. Estamos después de que murieron los 10 espías y solo quedaron vivos Josué y Caleb. Verso 39 en el capítulo 14. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Es decir, les contó que todos los 10 espías habían muerto y que solo Josué y Caleb habían sobrevivido de los 12. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. El pueblo de Israel, el mismo pueblo que había renegado de Dios, que había renegado de la tierra, que había dicho: regresémonos a Egipto, que había dicho: pongámonos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto, el mismo que le había dicho a Moisés: Dios y ustedes nos sacaron a nosotros para venir a morir aquí. Ese mismo pueblo, cuando vio lo que Dios hizo con los 10 espías, ¿sabe qué dijo? ¡Ay, no! Sí, se enojó el Señor. Entonces, no, vaya pues, vamos, subamos al monte que el Señor nos dijo que nos iba a dar. ¿Qué actitud más cobarde, más de conveniencia? ¿Qué actitud más hipócrita? Y un montón de adjetivos más. Pero lo terrible aquí no es
solo que esa fue la actitud del pueblo de Israel. Lo terrible aquí es que esa es nuestra actitud muchas veces. Cuando Dios, por nuestras actitudes, decide quitarnos y hacernos a un lado de una promesa, lo que hacemos es ahí si nos acordamos que éramos creyentes. Ahí sí. Y ahí sí decimos, ay Señor, ahora sí voy. Y es cuando el Señor dice, yo les dije que no. Les dije que no iban a entrar a la tierra. Les dije que no iban a llegar a la tierra prometida porque ustedes me habían vuelto la espalda. Me disculpo por el... No es alabanza lo que tienen ahí enfrente, así que me disculpo. El pueblo de Dios, hacemos eso. Muchas veces hacemos eso. Nos olvidamos que Dios es fiel y nos olvidamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que hacemos es decir, bueno, de todos modos Dios siempre va a tener misericordia de mí. Y llega un momento en que la paciencia de Dios, yo no sé si es que se agota, no me atrevería a decir eso, pero llega un momento en que Dios dice no más. Y cuando Dios dice, así como cuando Dios dice, vas a caminar y vas a entrar, y uno dice sí, y entra, también cuando Dios dice, ya no, hasta ahí llegó. Me gusta mucho la palabra que les da Moisés. La palabra que Moisés les da, les dice, esto tampoco os saldrá bien. No les va a salir bien irse a meter a fuerza al monte, subir al monte que el Señor prometió a la fuerza. Si Dios ya dijo que no se lo iba a dar, ya Dios dijo que ustedes no iban a entrar. Cuando Dios decide quitarte algo, no hay fuerza humana que pueda hacer que esa promesa regrese. Porque fuimos nosotros mismos los que nos hicimos a un lado. Pero siempre tenemos esta actitud. Venimos y decimos, no, Dios no me quiere. No, Dios aquí, Dios allá. Y cuando ya vemos que la cuestión está difícil, decimos, no, Señor, aquí estoy de regreso. Señor, ahora sí voy a hacer lo que me mandaste. No es así. Señor, ahora sí. No. Dios espera de usted y de mí constancia, firmeza. Dios no espera de nosotros ánimos así, mire. Dios no espera que seamos, como dice la Escritura, como las olas del mar, que vienen y que van. Dios espera de usted y nosotros que seamos de un ánimo conforme, de un ánimo parejo. Que tú sí seas sí, dice la Escritura, y que tú no sea no. Dios no nos está llamando, Dios no nos está dando su promesa, su provisión, para que nosotros nos pongamos moños, hermanos. Y lo peor que podemos hacer es, una vez que rechazamos a Dios, una vez que denigramos a Dios y las promesas de Dios, cuando ya vemos que ya no vamos a tener parte de venir y decir, no, está bien, siempre sí. Eso Dios no lo ve bien. Dios no lo ve bien. Cuando Dios te promete algo, nadie te lo puede quitar. Pero cuidado, cuidado. Porque cuando Dios te quita lo prometido, nadie te lo puede devolver. Y puede uno morirse en el intento. Puede uno deshacerse en el intento de recuperar esa promesa y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Cumplamos la voluntad de Dios en el momento que Él nos lo dice, creyéndole a Él. Aunque no veamos nosotros que sea, aunque muchas veces no le hallemos lógica, aunque muchas veces no le hallemos sentido, Dios no tiene por qué ser lógico. Simplemente obedezcámosle. Y hagámoslo en su tiempo, en su voluntad.
no cuando ya me vi que me va a ir mal y por eso entonces mejor sí decido obedecer. Ya cuando Dios te quitó la promesa, olvídate, no te la va a devolver. No son, y mucho menos en las fuerzas de uno, mucho menos en mis fuerzas. Si puede hacer que mi actitud haga que el corazón de Dios conmueva el corazón de Dios, que un arrepentimiento verdadero conmueva el corazón de Dios. Pero si yo decido que voy a ir por mis fuerzas, que voy a ir porque yo estoy diciendo, porque creo que mi actitud le va a torcer el brazo a Dios, no, hombre, eso tampoco te va a servir, dijo Moisés. Muchas veces nosotros necesitamos entender, eso tampoco nos va a servir, y lo que tenemos que hacer es seguir adelante y buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando nos equivocamos, seguir adelante y buscar hacer la voluntad de Dios. Lo que dejamos ir, ya lo dejamos ir. Nada lo va a regresar. Pero hay una promesa, que es la promesa eterna. La promesa. Salvación y vida eterna. Un saludo a mi tía Fanny, hasta La Vega, Santa Bárbara. Le amo mucho, tía. Y como siempre, si esta palabra fue de bendición, compártala. Compártala, porque seguramente alguien más puede recibir bendición a través de ella. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.